en esta exposición. Vamos a hablar más sobre ese corazón, porque no está hablando sobre el órgano aquí en el centro de tu pecho que está distribuyendo la sangre. Está hablando mucho más, está hablando de tu alma, está hablando de tu ser. Cuando habla del corazón la Biblia, porque cuando dice cree con el corazón, este órgano no tiene capacidad para creer. Amén. Él tiene su función, pues no está hablando que crea, el hombre confiesa con su boca y cree con su corazón. Quiere decir, el corazón es su alma. De ahí es que toma todas sus decisiones, su ser, su espíritu. De ahí es que llega, hermano, la decisión del hombre. Ese es el corazón del hombre. Eso es lo que nos hace a nosotros mover. Y vamos a tratar de entender eso brevemente solamente en esta exposición. En los tiempos bíblicos, la gente entendía que el corazón era, vamos a decir, como el cofre de las emociones o efectos, de los motivos. Amén. Y 3, de las intenciones de la persona. Pues cuando la Biblia nos habla del corazón, en los tiempos bíblicos se entendía que se estaba hablando sobre las emociones o los efectos, como tengo en el número 2, las motivaciones, el número 3, y las intenciones, el número 4. Y ahora voy a explicar las 3, afectos o emociones. Si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales más que en las celestiales, ello es una ofensa directa a Dios. Y le doy la lectura de primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que nos da un poco de luz sobre esto. Pero está bien clara. La Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Amén. San Mateo 22, versículo 13. Amo las cosas terrenales. Nuestros afectos están puestos en el dinero, en la casa, en la apariencia, más que en las cosas de arriba, más en las cosas celestiales. Entonces, esos son los afectos, las emociones, las cosas que te llaman a ti la atención. ¿Cuáles son las cosas que te llaman a ti la atención? Usted sabrá, ¿verdad que sí? Pero esos caen bajo la categoría de los afectos o las emociones terrenales. Y eso es, hermano, un impedimento a escuchar la voz de Dios. Porque todas esas cosas que nos invitan o que nos llaman a nosotros la atención son cosas que nos pueden desviar de la voluntad de Dios y de lo que Dios verdaderamente quiere para nuestra vida, o la intención perfecta de Dios en nuestra vida. Amén. Motivación. Y aquí puse motivaciones impuras, o sea que no son motivaciones que vienen de Dios. Y Balaam, números 22. Balaam fue un hombre que fue tan terco, estaba tan desviado en su motivación. Eso porque el rey, como le dije brevemente en el tema, el rey quería que él le diera la bendición de parte de Dios para conquistar el pueblo de Dios. Y Balaam va donde Dios y dice, permíteme darle la bendición. Dios dice que no, ¿cómo que yo voy a? No, Dios dice que no, pero él sigue, es que es muy bueno lo que me está ofreciendo, pero permítelo. Y Dios dice, ya yo te dije que no, pero tú haz lo que tú quieras. Y en el camino estaba tan ciego para su ambición, por su afecto terrenal, quería el dinero, quería los bienes, ya estaba la avaricia. Y todas esas cosas son cosas que no nos dejan escuchar claramente la voz de Dios. Dios te estaba hablando bien claro, Balaam, pero Balaam no estaba escuchando la voz de Dios. Pues ¿qué hace Dios? Dios usa la circunstancia. Dios decidió un lugar y a un lugar mandó su ángel, y su ángel estaba con una espada. Si Balaam cruzaba por ahí, el ángel tenía orden de Dios de tirar la espada sobre la cabeza de Balaam. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Lo que ocurrió antes de cruzar por donde estaba la espada, el burro, era burra. La Biblia dice que era burra, no yo, amén. Sí, lo dice así, no es broma, para no contradecir la palabra. Se detuvo y se sentó. Balaam se enoja, Balaam comienza a darle y sale, y ella no. Porque la burra vio el ángel, la burra vio la espada, y él seguía. ¿Y por qué? Y la burra tranquila, y él maltratando a la burra, maldiciendo y todas las cosas. Y sabe lo que Dios permitió, que la burra hablara. Sí. Y la burra le dije, todos estos años de servicio con usted, nunca le he desobedecido. Siempre le he llevado a todos los sitios. Y ahora, ¿por qué me pegas si te estoy tratando de defender? Y cuando le habla, se le abren los ojos y él ve el ángel del Señor con la espada.
O sea que Dios utiliza la circunstancia. Pero ¿por qué es lo importante esa historia? La motivación de él no estaba bien. La motivación de él, hermano, a veces los motivos por qué hacemos las cosas no son motivos de Dios. Y aunque sea profeta o que sea ungido o que sea escogido o escogida, llamado de Dios, si el corazón no está en el sitio correcto, si no está motivado correctamente, ¿por qué tú vas a hacer las cosas? Y le doy ejemplo. Ananías, ¿se recuerda de Ananías, Zafira, Hechos 5? Ellos dicen, vamos a vender el terreno y le vamos a dar todo el dinero para que la iglesia prospere y puedan hacer las cosas. Entonces cambiaron de opinión en el camino, ¿verdad que sí? La motivación fue diferente, no sé qué fue lo que ocurrió en el camino, pero cambiaron de opinión. Cuando llegaron a donde Pedro y le dicen, aquí está, el Espíritu le habló a Pedro y le dijo, cuestiona si esa es la cantidad que recibieron. Y él le habló en el nombre del Señor y el hombre le dijo, sí. Y él le dijo, no me ha engañado a mí, ha engañado el Espíritu Santo, y cayó muerto ahí mismo el hombre. Y al tiempo llegó la esposa y le da una oportunidad, porque la esposa no iba a morir por el pecado del esposo. Así como la salvación es personal, y nos muestra aquí, el juicio también. El juicio es personal. Y cuando llega el momento del juicio le hace la misma pregunta, no cambia nada. La misma pregunta a la mujer, pero ya se habían puesto de acuerdo, contestó de la misma manera, boom, cayó muerta también. Motivaciones impuras. Si nuestros motivos son impuros como la del profeta Balaam, entonces Dios nos juzgará severamente. Balaam cambió los dones milagrosos que Dios les regaló por dinero, fama y prestigio. Amén. Nosotros tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué estoy en el camino del Señor, por qué le sirvo a Dios. Si le estoy sirviendo a Dios, si estoy predicando para que la gente me vea, para que la gente me aplaude, entonces mi motivación es incorrecta. Pero si lo estoy haciendo para la honra y la gloria de Dios, porque amo al Señor y es la forma de que más gente conozcan a Dios, entonces mi motivo está algo en línea con la voluntad del Señor. ¿Por qué tú estás siguiendo a Dios? ¿Tiene motivos correctos? ¿Por qué usted solamente puede contestar eso? ¿Por qué usted quiere ser siervo, sierva de Dios? ¿Por qué usted quiere estar en el camino de Dios? ¿Tiene motivos impuros? ¿Está pensando en grandeur? ¿Ah? ¿En sobresalir? ¿Cuáles son tus motivos? Porque Dios, no vamos a escuchar la voz de Dios si los motivos en nuestro corazón, en nuestra alma, no son correctos. Amén. Intenciones. Ahí está la intención. Ya le dije la intención de Ananías y Zafira. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, las intenciones eran buenas, pero no llegó, hermano, a un buen resultado, a un fin como lo que ellos habían prometido. La intención no es suficiente. Amén. Dile que está a tu lado, la intención no es suficiente. Porque hay mucha gente que hablan, hermano, they talk a good game. Amén. Hay mucha gente que hablan y pintan las cosas de una forma maravillosa, pero nunca, hermano, presentan nada. Lo que tú dices con tu boca no es lo mismo que tú presentas. Entonces Ananías y Zafira presentaron algo bonito, pero verdaderamente cuando llegó el momento de la verdad, nada. Hay mucha gente que se comprometen y no cumplen. Amén. Entonces esas son las intenciones. Bueno, yo tuve una buena intención, y una de las excusas de muchos servidores, pues yo tuve la intención no es suficiente. It doesn't cut it. Amén. La intención no es suficiente. Escucha, dile que está a tu lado, presta oídos a ti que te está hablando. La intención no es suficiente. Ananías y Zafira pretendieron donar todo su dinero para la obra del Señor, pero la verdad fue que se quedaron con una gran porción de la venta y Dios le mandó la muerte porque su intención fue mala. Amén. Su intención fue mala. O cuando necesitamos vigilar nuestros afectos, nosotros necesitamos vigilar nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, a fin de estar seguro de que son puros, o sea, que son de Dios para la honra y la gloria de su nombre. Es bien importante esto. Número 5, la dureza de corazón. La dureza de corazón. En Hebreos 4, versículo 7, cita algo del Antiguo Testamento. Dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Y su corazón, le repito que no estoy hablando del órgano, estoy hablando de ahí del alma, a donde nosotros tenemos las decisiones, los golpes de la vida, la mente, donde tenemos los recuerdos, esas heridas, tantas cosas que no han ocurrido.
cosas que endurecen nuestros corazones. Amén. Nuestro ser. Y dictan lo que tú piensas, determina lo que tú sientes, y lo que tú sientes determina lo que tú haces. Amén. Pues es bien importante tener esto en mente. Los golpes de la vida, los malos encuentros, todas esas cosas endurecen las decepciones, los fracasos, endurecen el corazón. Y cuando tenemos el corazón endurecido, no podemos escuchar claramente la voz del pastor. Y la voz del pastor sigue hablando. Por eso es importante analizarnos, reconciliarnos. Por eso el Señor nos dice en la palabra, no deje que eso se ponga sin estar reconciliado, porque es importante para nuestra alma, que nuestra alma esté bien, bendito sea el nombre de Dios, tan sana y tan pura que sea posible. La reconciliación, la falta de perdón detiene la voz de Dios. Y le puse Isaías 59, también algo bien conocido. Los pecados de ustedes han levantado una pared, una muralla entre Dios, y tapo mi oído para no escucharlo y mis ojos como para no verlo por sus pecados. Hay tantos ejemplos sobre personas. Hay enfermedades que llegan al cuerpo de un ser humano porque no se reconcilian, por guardar resentimiento y no querer perdonar a una persona. Yo en este camino he encontrado eso muchas veces. Hay situaciones mentales, espirituales, físicas de personas, enfermedades en la vida de la gente por falta de una reconciliación. Que una reconciliación, solamente un acercarse a una persona y de corazón, perdóname, pero de corazón pedir y buscar ese perdón de Dios. Una vez había una señora en silla de ruedas por mucho tiempo en Connecticut, en un servicio que fuimos, le tocó a la hermana Silene orar por la hermana. Y yo escuchaba, yo estaba orando por otra persona. En un momento dado, la hermana Silene se le acercó porque la hermana Silene sintió que Dios la iba a sanar. Y cuando comenzó a orar por ella, se lo dijo, Dios te va a sanar hoy. Pero oró y oró y oró y no se sanaba. Me la acerqué al lado de Silene y estoy ahí intercediendo atrás de Silene por la oración. Veo que ella está ahí todavía. Dice, Señor la quiere sanar. Y veo que se le baja y le habló. Dios le dio un mensaje a Silene para ella y le habló a la señora y le dijo, Dios me está diciendo que hay un odio bien fuerte en tu vida, en tu corazón. Y Dios te quiere sanar hoy. Pero le preguntó a ella, ¿usted se quiere sanar? Y la mujer en silla de ruedas dice, seguro que me quiero sanar, por eso pasé. Y dijo, ¿y por qué no suelta el odio? Y la mujer comenzó a llorar. ¿Y a quién es que usted odia tanto? Para gran sorpresa, ella dijo a su mamá, que odiaba a su mamá. A tu mamá. Y Dios, que sabe hacer todas las cosas, la mamá de esa señora estaba también en ese evento. Es complicada la situación, porque no solamente estaban en ese evento, vivían en la misma casa, pero no se hablaban. No se hablaban. Ella tenía una nursing attendant que la cuidaba y venía, y cuando la mamá no estaba en la sala, ella salía en la sala. La mamá llegaba a la sala, se iba a su cuarto. Hubo algo y no se hablaba. Estaba allí. En ese momento de la oración había sacerdotes que estaban confesando, y Silene le dijo, vaya al confesionario y confiésese con el sacerdote, pero de corazón, pídale perdón a Dios y luego vuelva para recibir oración. La señora fue, le hace caso, se para allí al lado de la fila que hay. Cuando llegó su turno, entró a confesarse. Cuando se abrió la puerta del confesionario, la señora salió caminando para la honra y la gloria del Señor. La señora salió caminando, pasó al frente de Silene y lo que quería era abrazar a su mamá. La mamá pasó al frente. Bueno, ¿qué te digo? Ahí no había un ojo seco. Amén. Fue lindísimo. En otro tiempo fue una señora que le llegó una artritis crónico y tenía ya la mano que no podía hacer nada con la mano. Y la medicina nada le ayudaba a esta señora. El Señor dio palabra de conocimiento que era por un odio que tenía en su corazón. Y cuando se le dijo, el Señor dice que tú tienes un odio con tal y tal persona. Y ella dijo, es así, mi hermano. Dijo, pues hasta que usted no se reconcilie, el Señor no te va a sanar.
Falta de perdón. No se escucha la voz de Dios. Y esa persona dice que el Señor me sane, que el Señor me sane, que el Señor me sane. Pero tiene un odio fuerte en su corazón. ¿Cómo queremos que Dios nos sane? ¿Cómo queremos que Dios haga la diferencia en nosotros si nosotros no amamos a nuestro hermano? Si nosotros no nos reconciliamos con nuestro hermano, si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, le estamos pidiendo al Señor una gracia, que Dios nos perdone y nos sane, pero todavía tú no has perdonado. Vete, ponte en paz. Vete, ponte en paz. Y muchos de los achaques, muchos de las cadenas que tenemos, las enfermedades que tenemos, van a salir, bendito sea el nombre de Dios. Porque es un impedimento grande. La falta del perdón detiene la voz de Dios. Y no solamente la voz de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida. Líderes no regenerados, para ponerlo en términos que escuchamos siempre, líderes que no han nacido de nuevo. Amén. He viajado mucho llevando misiones y retiros a diferentes estados y a diferentes países. Y uno de los problemas más grandes que afronto a medida que viajo son los líderes, hermanos eclesiásticos, que no han nacido de nuevo. Líderes al frente que no han nacido de nuevo. Que todavía promueven borrachera, que todavía no están practicando verdaderamente una conversión, que todavía no han decidido casarse por la iglesia, que todavía podemos seguir la lista, pero están al frente de un grupo de oración. No está haciendo papel de un buen pastor. Eso, hermano, impide que escuche claramente la voz del Señor. Amén. La segunda exposición la vamos a sacar de San Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús habla claramente de su divinidad a través de sus obras. Ya hemos llegado a 6. Cuando lleguemos la semana que viene, el capítulo 11, vamos a llegar a el séptimo, el milagro que Juan declara de Jesucristo. Juan solamente menciona 7 milagros de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo hizo muchísimo más milagros, pero Juan solamente menciona 7. Y aquí le estoy escribiendo los 7 y todos estos son encontrados en el Evangelio de San Juan. Por eso no dice el libro, dice solamente el capítulo y los versos, porque todos están en San Juan. Amén. Las obras de Jesús decían las mismas cosas que su enseñanza. No había diferencia alguna entre su mensaje y su obra, pero los judíos no estaban dispuestos a juzgar las palabras de Jesús a la luz de su obra, las cuales probaron que Dios estaba con él. Y como vimos en el capítulo 5, probó que Dios estaba con él. Como vimos en el capítulo 6, con el pan que se multiplicó, que Dios estaba con él. Cuando vimos que caminó sobre las aguas, que Dios estaba con él. En todos estos episodios hemos visto que Dios estaba con él. Entre los judíos había muchas divisiones por las señales que Jesús estaba haciendo. Mucha gente se entusiasmaba por las señales y creía en Jesús solamente por las señales. Amén. No creía tanto por la palabra, creían por las señales. Y a veces las señales tienen que acompañar porque el corazón ha sido tan endurecido por tantos fraudes en la vida que hemos tenido, ¿verdad? Que se necesita señales. Por eso una de las cosas maravillosas que Jesús dijo en la gran comisión, la gran encomienda, cuando nos envía a nosotros a ir por el mundo a anunciar su palabra, y el mundo puede ser a la vuelta de donde tú vives. Bendito sea el nombre de Dios. No tiene que ser entrar en un avión y cruzar el océano. Puede ser en tu escuela, puede ser en tu trabajo y anunciar la palabra. Y dice, y estas señales le acompañarán. O sea que a veces es necesario la señal para que la gente quede convencido. La palabra junto con la señal. Y cuando se anuncia a Cristo, Cristo es el que sabe cuándo se necesita una señal para que la gente crean. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. No siempre que uno predica o que anuncia la palabra hay una manifestación de prodigios, de señales milagrosas. ¿Por qué? Porque hay gente de fe. Hay gente que ya creen, bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando uno está, vamos a decir, cuando uno va a un lugar que está más rodeado de incrédulos y de personas escépticos que verdaderamente no están ni creen ni dudan, pero están en el aire, ahí, hermano, hay señales. Hay señales porque Dios quiere con la señal y junto con la palabra de la señal convencer ese corazón. Amén. Pero hay gente ni que con señales, porque ahí estaban los fariseos.
Tenían el corazón y la mente tan duro que ni la palabra ni las señales fueron suficientes para ellos. Nada fue suficiente para esta gente, y eso es una de las cosas más tristes. Los judíos no negaron la realidad de las señales, más bien negaron el mensaje, la revelación de las señales. Ellos no podían verdaderamente discutir. Trataron, como estudiamos hace 2 semanas del capítulo 9, trataron con el ciego, y el ciego mismo dijo: ¿y qué ustedes mismos quieren creer? Le llegó a decir: es que ya me han preguntado la misma cosa. Le dije que yo nací. Llamaron a los papás: es nuestro hijo. Y sí, él nació ciego, pero ¿cómo se sanó? No podemos decirlo. O sea, que lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan, y todavía no querían aceptar la realidad. O sea, que las señales estaban al frente de ellos. No podían negar las señales, pero no querían verdaderamente aceptar la revelación. O sea, lo que él decía. Reconocían que Jesús hacía milagros, pero rehusaron aceptar que Jesús era el Mesías, porque él no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que iba a ir directamente a Roma y que iba a pelear por ellos. Amén. Entonces, San Juan registra las 7 señales hechas por Cristo. Primera señal. Y toda señal representa algo. Todas las cosas que Dios hace, la hace con una intención, la hace con un significado. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, convirtió el agua en vino, y el hacerlo se manifestó como el Señor de la creación. Amén. En todas las cosas Jesús está mostrando algo de su divinidad. Con este milagro se manifiesta como el Señor de la creación. Siendo creador, Él había creado la vid por la cual el agua debe pasar por formar la uva. El mismo creador podía convertir el agua en vino sin que pasara por la vid. Amén. Porque Él hizo la vid, hizo la uva, y sin ir por el proceso que ya Él había establecido, Él rompe el molde. Bendito sea el nombre de Dios. La gente espera siempre que sea solamente que tiene que pasar por la vid, y de la vid la uva. Y Dios dice: yo voy a hacer las cosas diferentes, voy a romper el molde. Amén. Rompió el molde. Y sin uva hizo vino. Amén. Puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él no es solamente el creador de la vid. Él no es solamente el creador de la uva. Él es el creador tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pues el Señor rompe el molde. Capítulo 4. Al sanar al hijo del oficial del rey. Aleluya. Se manifestó como el Señor sobre la distancia y el espacio. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Se recuerdan cuando sanó al hijo de este oficial? No estaba en ningún lugar cerca. Que para el Señor no hay frontera, no hay distancia. El Señor está en todas partes para la honra, la gloria de su nombre, y Él alcanza. Bendito sea el nombre de Dios. Pues aquí en este capítulo, el primero se mostró en su divinidad como creador, ahora como dueño del tiempo y del espacio. Dueño de la distancia y el espacio, porque lo sanó desde lejos. También lo puede comparar con la lectura de Lucas 7, versículo 6 al 10. Nos deja saber que no había barreras que estorbaban el poder de Cristo. Amén. No hay barreras, amén, para estorbar lo que Cristo hace. Jesús habla claramente de su divinidad a través de su obra. Número 3, al sanar al paralítico de Bethsaida. ¿Se recuerda? Estaba 38 años. ¿Y qué le estaba esperando 38 años? Un milagro. ¿Pero qué más? ¿Por qué no conseguía el milagro? No había nadie que le ayudara. Bendito sea Dios. Estaba esperando que alguien le ayudara a recibir ese milagro, ¿verdad que sí? El milagro estaba en la mano de que un buen cristiano apareciera y le ayudara. Pero el milagro no estaba en la mano del vecino, estaba siempre en la mano de Dios. Y Dios se hace hombre y llega a la piscina. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y aquí se manifestó como el Señor sobre el tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor está sobre el tiempo. Hacía 38 años. Puede ser 38 años, 38 minutos que estaba enfermo. Para Jesús era lo mismo. Él dice 1 día y 1000 años, ¿verdad que sí? Él está sobre el tiempo, aleluya. Pero nosotros sabemos que nunca llega tarde, siempre llega a el tiempo perfecto de Dios. Para que Dios sea
glorificado. Para Jesús era lo mismo. Había gran diferencia entre la tradición de la gente con respecto a la agitación del agua y la realidad del poder de Jesús. La gente tenía una discusión si era un ángel que llegaba, si era el soplo de Dios que el cielo había, pero nadie tenía discusión después que fue Jesús. Jesús hizo la obra. Amén. A multiplicar los panes y peces. En el capítulo 6, versículo 1 al 14, se manifestó otra vez como el Señor de la creación. Él creó granos de trigo que crecían para alimentar una multitud, pero el mismo creador puede eliminar el proceso hecho posible por el sol, la lluvia, la fertilidad, el terreno, y en un momento produce la misma cantidad. De cualquier modo, Él provee para las necesidades físicas del hombre. Amén. Pasó el proceso. No tengo tiempo para eso. La gente está aquí ahora. ¿Quién puede ir a buscar trigo ahora? No, y hacer lo que tiene que hacer para cocer pan. No, no había tiempo. Pero como es el dueño de todo, Él metió mano, aleluya. Él hizo lo que solamente Él podía hacer al andar sobre el agua. Capítulo 6, versículo 16 al 21, se manifestó como el Señor sobre las fuerzas naturales, sobre la naturaleza. Amén. Qué lindo, amén. ¿Sabe lo que pasó ahí, verdad? Caminó sobre las aguas. ¿Sabe? En la otra ocasión Él estaba en la barca, se pone en pie y le habló al viento. Ahí también muestra que es el Señor sobre lo natural, las fuerzas naturales sobre la naturaleza, como también el Señor sobre las fuerzas completas. Al mismo tiempo manifestó su preocupación por sus discípulos que estaban solos en medio de la tormenta. Número 6, cuando abrió los ojos del hombre que nació ciego. Capítulo 9, del 1 al 12, nos habla mucho de eso. Ahí se manifestó como la luz del mundo. El Señor sobre las tinieblas, como también sobre las adversidades del hombre. Él es capaz de cambiar las tinieblas en luz y hacernos olvidar los años de tiniebla en la que hemos andado. Amén. Cada uno de nosotros en algún tiempo de nuestra vida caminamos en tinieblas, ¿verdad que sí? ¿Hay aquí que no conoció nunca nada de tinieblas? Pues entonces se manifestó como el Señor de la luz y nos ayuda a olvidar los años de tiniebla en la que hemos andado, porque los años de luz son mucho mejor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Mucho, mucho mejor. Por último, como el clímax de las señales al levantar a Lázaro de entre los muertos. Eso es tremendo, lo que, bueno, la semana que viene, lo que el Señor hizo con Lázaro, eso es fuera de liga. Ahí yo digo que la botó del parque con base llena, bendito sea Dios. Increíble, pero cierto. Un hombre muerto 4 días. Por último, se manifestó como la resurrección y la vida, bendito sea el nombre de Dios. Estas señales o obras del Padre claramente y ampliamente revelan la divinidad de Jesús de Nazaret. Y por supuesto, uno en la prédica puede entrar más profundo en cada uno de esos puntos para llegar al pueblo que está al frente de uno. Pero es bien importante saber que cuando leemos la palabra, que Dios se manifiesta o Dios se expresa en muchas maneras, nos habla en muchas maneras, aún con los acontecimientos que se están revelando o que estamos viendo en la lectura. Pablo también, cuando Pablo hace algo, Pablo no está solamente revelando la persona de él, sino la persona de Cristo en él. O sea, lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un hombre. Y pongo a Pablo porque Pablo una vez se le cayó un hombre que se durmió en uno de sus sermones, y no era porque Pablo era aburrido, no, sino porque hablaba mucho, pero más que yo. Amén. Amén. No se asusten, pero este hombre hablaba horas y horas y horas y horas. Y eran todas las 3 de la mañana, todavía está hablando. El hombre se cayó del balcón. Cayó muerto, nos dice la palabra. Y con el poder de Dios, de Jesús en Pablo, lo levantó. Amén. Lo levantó, le dijo, no, en una predica mía no te va a morir, no. Señor, haz algo, porque nadie va a venir más nunca. Haz algo, Señor, resucítate muerto.
fue resucitado para la honra y la gloria del Señor. Y ahí también en esos eventos, porque si miramos qué grande es Pablo, estamos perdiendo la verdad. La verdad es que grande es Dios en Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Que grande es Dios en Pedro. Que grande fue Dios en Juan. Que grande es Dios en ti. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.